Nos vamos al Reino Unido, que supera los 100.000 muertos, y Boris Johnson pide perdón públicamente. Asumo total responsabilidad de todo lo que hizo el gobierno, lanzó el primer ministro británico en el marco de una rueda de prensa donde lamentó profundamente cada una de las vidas perdidas por la pandemia en el país. Con el país enfrentado a una variante más contagiosa que disparó los contagios y sobrecargado los hospitales hasta el límite, el Ministerio de Salud informó que otras 1.631 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Vamos a estar hablando desde el lugar con un periodista que ya está ubicado allí, Uriel de Simoni, acerca de este récord, ¿no?, de superar las 100.000 muertes por COVID-19, este pedido de disculpas públicas de Boris Johnson, todo lo que ha significado para el mundo, un dato muy interesante, y analizar qué es lo que está pasando allí. Hola Uriel, ¿cómo te va? Bienvenido a Telediario Federal, Uriel. ¿Cómo estás? Están? Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, perdón por la pinta, estoy muy de casa hoy. No te hagas problema, por favor. Ningún problema. Estás perfecto. Bueno, contanos, a ver, ¿qué es lo que se vive con esta situación? Realmente, bueno, récord en personas fallecidas por COVID. Contanos un poco, bueno, Boris pidiendo de alguna manera disculpas públicamente. ¿Qué significa esto políticamente también? Bueno, la realidad es que, digamos, las opiniones están muy divididas. Quejarse de Boris Johnson es bastante paradigmático cuando el voto en Inglaterra y en Reino Unido no es obligatorio, por lo que muchas veces no se toma, claro, digamos, en serio las personas que no votaron o que decidieron no votar. Particularmente el pedido de disculpas creo que tiene mucho que ver con asumir la responsabilidad de un outcome o de un resultado que se esperaba de un máximo de 20.000 muertes como un resultado positivo de lo que iba a ser el tratamiento contra la vacuna y particularmente contra... estamos en la lucha contra el COVID, 20.000 muertos se esperaban como un margen positivo y se terminaron superando los 100.000, lo que no hay palabras en realidad para definir cómo terminó esta situación, claro, ¿no? Y los casos continúan todos los días en picos, cada vez récord. Es muy complicado también poder mantener a las personas en las casas. Hoy particularmente yo salgo una vez por día, si no es para hacer... mandados o, digamos, cosas de primera necesidad, solamente salgo a poder ir a buscar a mi hijo al jardín y yo veo gente que no está en plan compras o por primera necesidad o por tema de hospitales. Hay gente paseando, hay gente sin barbijo, que si bien no es obligatorio usar en la calle, ya por una cuestión de cuidados. Se ven muchos casos en televisión, particularmente en la BBC, que es como el medio más neutral y oficial de Reino Unido. Se ven muchísimos casos de personas que reportan directamente dentro desde hospitales, muestran y le ponen cara a lo que está pasando todos los días, y la realidad es que si eso ya no nos hace tomar conciencia, se va a volver mucho más complicado. Si nos retrotraemos en el tiempo, Uriel, y vamos a marzo de 2020, ¿qué medidas, a tu criterio, se tomaron a destiempo, mal? Digo, ¿en dónde empieza esta cadena de errores que lleva a esta cantidad de muertos? Yo pienso que no solamente tiene que ver con una cuestión política, sino también con una conciencia social, ¿no? Del respeto por el otro, de pensar en el otro. Se empezó a accionar tarde, eso es una realidad. Hubo algunas investigaciones en donde se habló de que Boris Johnson no tomó en serio esta información que se le había dado en un principio sobre el COVID-19, cuando recién había empezado a hacer noticia esto, y se tardó muchísimo en accionar. Para el momento que se empezó a accionar ya era demasiado tarde, declararon el lockdown no fue efectivo lógicamente porque las personas estaban encerradas en sus casas, pero hubo muchísima fiesta clandestina, pienso que manejar un país con tantas personas, con tantas clases sociales, con las diferentes culturas, es un país, un reino multicultural, es muy complicado de poder aunar todo bajo un mismo régimen. Y es algo que creo que pasó en todo el mundo. Es muy complicado luchar contra un enemigo que es invisible y que encima muta. Particularmente en las últimas semanas se recibió esta nueva versión, si se quiere, de COVID-19, una proveniente de Brasil y la otra de Sudáfrica, que hasta se dice que puede llegar a ser más letal y que actúa, el contagio actúa de forma mucho más rápida. Y hasta no se sabe si la vacuna, que se está vacunando en este momento en todo el Reino Unido,
ya más de 6 millones de personas. No se sabe si la vacuna va a ser efectiva contra estas nuevas versiones del COVID. Entonces es muy difícil poder seguir controlando eso. Uno puede tomar la mayor cantidad de recaudos, pero la realidad es que uno tiene que seguir saliendo, uno lleva a sus hijos a la escuela, uno tiene que salir de compras, uno tiene que ir al hospital porque el COVID es solamente un tema. Alrededor la vida tiene que seguir y hay problemas cardíacos, personas en situaciones de vulnerabilidad. Uno trata de resguardarse lo más que puede, pero la salud muchas veces, si no tiene que ver con el COVID, uno tiene que atenderla. No hay camas en los hospitales, los médicos y los enfermeros y enfermeras están desbordados. Entonces es muy difícil porque pensar nada más que en COVID sería hasta ser ciego ante la situación en general, ¿no? Hay muchísimas situaciones más particulares que no las estamos tomando en cuenta simplemente porque el COVID tomó toda la agenda. Claro. ¿Qué hay de cierto acerca de esto que allí en Reino Unido estarían sobrando de alguna manera vacunas? Habría como un excedente, ¿no? Siendo que en el mundo realmente faltan. La realidad que, digamos, no quiero entrar en tema diciendo que sé sobre el sobrante de vacunas. Yo lo que puedo asegurarte es que hay un plan de vacunación bastante estricto en donde, dependiendo de la edad y la situación vulnerable de cada uno, se están dando turnos y uno hasta puede llegar a tener una aproximación en el tiempo de cuándo podría llegar a darse su vacuna. En mi caso toca entre junio y julio. Siempre y cuando estés inscrito en el sistema de salud, lógicamente. Pero no escuché que haya un excedente de vacunas. Lógicamente que ante cualquier posición o tratamiento o régimen que se tome desde cualquier punto de vista de gobierno, en cualquier lugar del mundo va a haber opositores y va a haber amantes de ese régimen, ¿no? Yo tomaría las cosas, particularmente como ciudadano, lo digo, ¿no? De acá y de la misma forma como me hubiese pasado en Argentina si estuviese allá en ese momento. Creo que hay que tomar las cosas por lo que se está viendo y lo que se está haciendo, y no tanto por los rumores, ¿no? Porque creo que gran parte de la problemática fueron los rumores en general, de que no, esto no es nada, el virus no existe. Me parece que estamos en una situación en la que sí podemos ver de que esto existe, de que es una problemática mucho mayor a algunas muertes, que siempre una muerte es tremendo, pero me parece que la problemática es mucho mayor. Estamos hablando de una situación que está afectando a todos y cada vez más jóvenes, que decían que antes las personas vulnerables eran las personas de mayor edad. Sí, hasta se lo han ninguneado al virus en distintos lugares del mundo. Bueno, y nos el mismo Boris Johnson, claro, en algún momento, ¿no? Exactamente. Y nos han mostrado la cara más dura con la cantidad de muertes. Decir que no se está cuidando la sociedad es hasta, de nuevo, ser ciego. Los propios ministros de salud de la mayoría de los países del mundo terminaron contagiados también. Entonces es bastante complejo, no es tan simple como apuntar a determinadas personas y decir es por acá o no, ¿no? Seguro, Uriel, ¿hubo una alerta de bomba en una fábrica de vacunas de COVID-19? No que yo haya escuchado, no que yo haya escuchado. Bien, había circulado en las últimas horas esa información. Mencionaste algo, Uriel, que tiene que ver con las clínicas o los hospitales, la saturación. ¿Cuál es hoy el nivel, en forma genérica, de ocupación de camas de terapia? Digo, ¿están los servicios de emergencia respondiendo? ¿Está todo colapsado? No se ve colapso, pero sí se ve muchísima actividad. La realidad es que, por ejemplo, ayer particularmente un miembro de mi familia tuvo la posibilidad de vacunarse y fue bastante rápido el trámite. No fue algo que había colas de horas, ni mucho menos, fue bastante rápido, y eso habla de una organización. No quiere decir de que estén colapsados en cuanto a que la gente no se puede mover, porque al mismo tiempo hay que controlar el ingreso y el egreso de hospitales. Por tanto, cuando se habla de colapso, creo que se hace dentro de las restricciones normales para poder mantener a la gente distanciada socialmente, etcétera, y también cubrir al personal de salud, que están trabajando muchas más horas, muchas veces no pueden ni siquiera llegar a ver a su familia. Yo tengo familiares, particularmente en Reino Unido, que están trabajando en el sistema de salud, y hasta los jefes de hospitales le mandaron cartas a los hijos del personal pidiéndoles disculpas y agradeciéndoles por todo lo que los padres están haciendo por ellos. Claro. Entonces, hay una demanda muy alta de personal de salud. La realidad es que están trabajando más de lo que deberían, pero es una primera necesidad. Entonces, ese colapso del que se habla también está un colapso en cuanto a la salud mental del personal de salud, no solamente a la cantidad de personas que acuden a hospitales y clínicas. Muy bien, pasando un poco en limpio, ¿no? Con este número tan importante de personas fallecidas por COVID, ¿cuáles son las restricciones? Bien, las restricciones se puede salir solamente una vez por día.
se habló en algún momento como una forma de ejercicio, se ven personas corriendo, lógicamente, y toman muchísimo los recaudos, particularmente los que hacen deportes toman mucho los recaudos, se los ve. Pero se puede hacerlo solamente una vez por día por deporte o por alguna necesidad básica que tiene que ver con comprar esenciales en Claro. el supermercado. Pero ¿cómo se en los controla supermercados. eso, Uriel? O sea, Hay controles en los supermercados Ajá. donde, por ejemplo, una de las restricciones es que uno tiene que entrar solo, a menos que sea un trabajador esencial que, bueno, necesita a veces más manos para llevar productos y cosas, pero por lo general restringen la entrada a una sola persona, a menos que no tengas otra posibilidad y que tengas que entrar con tu hijo. ¿Y en la calle hay controles más allá de los comercios? En la calle no hay controles, pero si te agarran fuera de lugar, digamos, te encuentran, por ejemplo, entrando a territorio galés, donde la restricción es mucho más grande que en el resto del Reino Unido, hay multas de hasta 10.000 libras. Altísimas. 10.000 libras son, sí, no quiero hacer la conversión en este momento porque no sé cuánto está el oficial, pero es muchísimo dinero. Claro, plata, sí. Es la mitad de un sueldo anual medio. Claro. ¿Y hay una mirada, Uriel, económica de cuánto afectó esta situación allí al Reino Unido? Sí, la verdad que es tremendo y te lo puedo decir desde mi caso particular también. Yo tuve que cesar actividades. Yo estaba trabajando como en una empresa y tuve que cesar actividades porque hubo recorte de presupuesto por COVID y así como me tocó a mí, que no fue de los casos más graves, hay personas que directamente perdieron su trabajo. Y los casos de desocupación son altísimos hoy por hoy, al punto de que entrevistan a personas, a recruiters o a personas como de recursos humanos y dicen que muchas veces no llegan a contestar los emails, incluso para decir que sí o que no a algunas propuestas. Si bien hay contrataciones, lógicamente, son mínimas, la competencia lógicamente es muy grande, entonces hay un gran porcentaje de la sociedad que se queda sin poder trabajar. Hay un esquema para las personas que sufrieron el recorte de presupuesto en sus trabajos que se llama furlough, que ahora se extendió hasta abril, donde el gobierno se encarga de pagar el 80% del sueldo de la persona que esté en ese esquema. Pero está cesado de actividades de la compañía en la que esté trabajando. Es decir, uno sigue en contrato laboral con la compañía, se pagan determinados impuestos, pero solamente percibe uno el 80% de ese sueldo y viene del lado del gobierno. ¿Y vos como extranjero accedes a ese tipo de programa? Yo estoy en ese plan. Ajá. En ese momento, por el recorte de presupuesto, entonces, teóricamente, cuando haya una recuperación económica de la compañía en particular para la que yo estaba trabajando, ellos pueden volver a tomarme y volver a pagarme el sueldo completo y mantenerme en actividades. Claro, bueno, eso es importante. Claro. Hay una mirada un poco más optimista, hay luz en el túnel a partir de la colocación de vacunas de cara a este 2021. Digo, ¿cuándo empiezan ustedes a visualizar un cambio de esquema, de escenario, si es que lo ven? Mira, te lo digo muy en criollo y en argentino, uno es el optimista del gol. Uno quiere que las cosas funcionen mejor y uno trata constantemente de contribuir a que eso suceda. La realidad es que sí, hay esperanzas, pero al mismo tiempo también hay muchísima preocupación porque así como cuentan de los grandes esquemas de vacunación que se están haciendo, también tienen que contar, y es una obligación del periodismo, contar que hay variantes de ese virus que pueden llegar a ser más letales. Entonces, por un lado hay mucho miedo y por otro lado también hay esperanza. Entonces hay como sentimientos muy contradictorios, ¿no? Que por fuera de la salud tradicional que podemos llegar a tratar en hospitales, con respiradores, con las vacunas, también hay una cuestión de salud mental que se dejó bastante de lado. Claro. Hay un montón de personas sufriendo todas las secuelas de esa salud mental que, de nuevo, luchar contra un enemigo invisible es mucho más complicado que luchar con algo que podemos ver. Sí. Miedo, pero al mismo tiempo cierto relajamiento en las medidas preventivas y en los cuidados que dan cuenta, bueno, de este nivel de contagios. Y con este número realmente... También, con la aparición de nuevas cepas. Muy preocupante la situación. Particularmente van a volver a abrir los colegios, según dijeron en la última notificación, a partir del 8 de marzo. Y el lockdown se estaría extendiendo hasta marzo, por lo menos, con una posibilidad de extensión. Hay algunos espacios de trabajo donde ya dijeron que probablemente hasta septiembre y algunos noviembre no se vuelva a oficinas y se siga trabajando remoto. Bueno, Bien. terrible. Parece increíble que todavía estamos hablando en esta situación, Casi ¿no? un año, Parece ¿no? la misma entrevista que hace un año, a lo mejor. Sí, casi un año, exactamente. Sí, yo llegué justamente al Reino Unido en unas 3 semanas antes de que estalle COVID. No te puedo creer. Así que no. lo viví exactamente todo desde el principio. Sí, claro. la verdad fue tremendo.
Bueno, Uriel, muchísimas gracias. Sabemos que sos brillante en la tarea que desarrollás con diferentes marcas, así que en algún momento quizás estaremos hablando de eso también, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Gracias por tu tiempo, Uriel.